Juan, mira, voy a pedirte que te sientes en el centro. Nos sentamos los dos en el centro, ¿te parece? Porque como vamos a estar solos, casi nada, ¿verdad? Solo con 6.500 personas. Exacto. ¿Qué tal? Por cierto, disculpas, primero, porque fíjate, hablar de tecnología, de innovación, de cómo hay y que nos falle la tecnología, esas cosas que seguramente se llevan las pilas, estas cosas que suelen suceder, que son tan inoportunas, pero bueno, ahí has demostrado tu profesionalidad y tu buen hacer. Hay muchísimos titulares, evidentemente, en la intervención de Juan Verde. Hay una invitación directa a la innovación y, además, a través de la comunicación, es cierto. Él nos ha hecho ver que es muy importante, evidentemente, el mensaje que decimos, pero es mucho más que hacemos sentir cuando comunicamos. Y ahí está la clave del éxito de Obama y la clave del éxito, quizás, de todos estos Obamas. Porque ellos, evidentemente, se enfrentan como Obama a sus propios electores, que son sus aulas, sus alumnos, y tienen que conquistarles. Yo he estado viendo muchas de las preguntas que han surgido aquí. Tú hablas de mensajes claros, de mensajes sencillos, de cercanos, hablar su mismo idioma, conocerles, incluso conocerles a través de plataformas digitales. A mí me gustaría que pusiéramos todos esos mensajes, pero los trasladáramos a estos Obamas y a sus aulas. Directamente, mensajes muy claros y muy directos, precisamente, y muy sencillos. ¿Qué deben hacer para conquistar a sus alumnos a través de la emoción? Pues yo creo que, francamente, la buena noticia, o empiezo con la mala noticia. La mala noticia es que está todo por hacerse. Bueno. La buena noticia es que está todo por hacerse. ¿Por qué digo eso? Ojalá nosotros en la campaña de Obama o en las campañas posteriores en las que he trabajado utilizando este tipo de herramientas, tuviésemos el privilegio y la facilidad que tienen ustedes, en primer lugar, de conocer. Nadie conoce mejor a esos hijos, a esos niños, o a esos padres y a esa comunidad como un colegio católico. Ese grupo tiene valores comunes, ese grupo tiene una identidad común, ese grupo tiene una serie de descripción incluso de quiénes son, dónde viven, qué compran, pero sobre todo nos permite tener un acercamiento a través de lo que para ellos es lo más importante, la educación de sus hijos. Y quiero decir con eso que la mitad del camino ya está allanado. El gran reto... Por tanto, es fácil conocer a sus alumnos en teoría. A través de esos valores que comparten, de pero ese contacto. La mitad del camino está allanado en ese sentido. ¿Y cuál es la otra mitad? La otra mitad es ahora utilizar este tipo de herramientas que ya están cambiando el mundo. Ahí es para donde también quiero mejor. llegar, el Big Data, que has puesto muy en valor, evidentemente, aquí. Y que viendo las preguntas, hay gente que evidentemente tiene un poco de miedo. Un poco de miedo porque es fácil, resulta fácil, Juan, asimilar o asociar Big Data y posibilidad de manipulación. Porque hasta qué punto no podemos estar jugando a controlar incluso las emociones, a no dejarlas llevar. ¿Hasta qué punto podemos educarles en un sentido crítico si sabemos lo que quieren que les digamos? Muy buena pregunta y muchas gracias, porque hay muchísima gente, particularmente en España, me hace esa pregunta a veces cuando me encuentro a alguien en el aeropuerto y les cuento lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Y particularmente desde un punto de vista institucional. Ya esto se ha llevado a las instituciones, a las universidades. Yo estoy en el Consejo de Administración de la Escuela de Gobierno de Harvard y estamos utilizando muchísimas de estas herramientas en nuestro día a día para la comunicación en particular. Yo les contesto de esta manera. No me digas lo que no se puede hacer. Hablemos de lo que sí se puede hacer. Y España, en particular, como saben todos ustedes, tiene una de las políticas de privacidad, de protección de privacidad más estrictas del mundo. Así todo, les puedo asegurar que con esas limitaciones estamos hablando de que se pueden hacer milagros, nunca mejor dicho con esto. Si puedes segmentar, independientemente de quién sea la persona o el nombre, puedes segmentar por perfiles. Y eso sí es legal. Entonces yo creo que es un poco cambiar el chip y decir qué puedo hacer. Porque una vez más, miren todo lo que tengo. Sé quiénes son, sé en cuántos hijos tiene, dónde viven. Puedo utilizar esa información, obviamente, de manera negativa. Pero la inmensa mayoría de la gente, y esto es algo que es nuevo para la sociedad, el ejemplo que daba yo en su momento cuando fui a iniciar esa aventura a caballo en Utah, yo francamente que hasta ese momento tenía esa misma preocupación de qué hará la gente con mis datos. Me temo que ya el genio salió de la lámpara y ya no se puede volver a poner otra vez. ¿Qué quiero decir con eso? Pero eso da un poco de miedo escuchar, eso significa que ya da no hay miedo, control. pero es la triste realidad. Y ya, entonces la burbuja de filtros, cuidado. Pero en mi caso, yo lejos, que venía con esa preocupación en lo personal, lejos de sentirme ultrajado o que me habían invadido la privacidad, me sentí agradecido.
porque me dieron y me vendieron un servicio que yo no sabía que necesitaba y que de alguna forma tenía un impacto en la calidad y en la seguridad de mi familia. Sí, vale, le venden lo que necesita porque conocen lo que necesita a través Siempre y cuando no del se Big abuse. Data. Claro, pero el problema está si solo le enseñan lo que usted quiere ver. Por eso insisto también en lo de la burbuja de filtros. No sé si este término, evidentemente, lo conocerán seguro en nuestro auditorio. El Big Data, una de las cosas que también facilita, digámoslo así, es que aquellas tendencias que tú manejas o aquellos gustos o necesidades por las que consultas, al final son las únicas que te llegan. Y entonces se produce una especie de filtro peligroso porque no está la otra cara, no está la otra versión de los hechos y quizás es una manera de llevarnos a donde quieren quién. Totalmente de acuerdo, y es uno de los grandes retos y peligros incluso de esta era en la que estamos entrando, de la posverdad, ¿no? Un ejemplo que compartiría es una de las inversiones que hacíamos, y claro, insisto, en Estados Unidos eso sería impensable aquí, pero en Estados Unidos se pueden comprar bases de datos, por ejemplo, de suscriptores a ciertas revistas. Y te sorprendería, pero el perfil de una persona que compra una revista de golf o el perfil de una persona que compra revistas de armas es muy peculiar y puede sacar una serie de conclusiones que son peligrosas, por supuesto. Pero digo eso porque o lo haces o te quedas fuera. Si tienes acceso a esa información, creo que lo importante es utilizarla con un buen fin, que sea conocer mejor al estudiante, hacer un buen uso de esa información para facilitarle la vida, para que se involucre en la comunidad, para que entienda qué hay en juego con la educación de sus hijos. Voy a no ser egoísta porque estoy evitando las preguntas, tengo tantas cosas que preguntarles, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a algunas de las preguntas que nos han trasladado. De Rafael Pérez Murciano. Me dice, ¿todo vale para innovar? ¿Nada de lo anterior, de la historia, de nuestros orígenes? Yo intentaba explicar en algunas de estas transparencias, independientemente de las limitaciones tecnológicas, que para mí innovar, insisto, no es solo lo nuevo. No se puede innovar sin tomar en consideración lo que has aprendido. Y con eso quiero decir lo siguiente. Obama marca un antes y un después en el mundo, en las campañas políticas y en la comunicación, porque lo que hizo fue, hasta ese momento los consultores políticos utilizábamos nuestros conocimientos, nuestra trayectoria, nuestra experiencia para tomar decisiones, pero al final era intuitivo. Ese momento en la historia murió y a partir de ahora lo que hacemos es interpretar datos y a esos datos aplicar nuestros conocimientos, nuestro know-how, nuestra experiencia para interpretar los datos. Y para mí esa es la clave de lo que verdaderamente significa la innovación. Yo no puedo interpretar datos si no tengo experiencia, si no tengo bagaje, si no he trabajado antes en 14 campañas políticas, pero se trata de ahora entender que los datos te facilitan la labor. Otra pregunta, Juan. Adolfo Lamata Mullo, por ejemplo. ¿Lo emocional no puede ser fácilmente manipulable? ¿Dónde queda la capacidad crítica? En la educación. ¿En ellos? En todos y cada uno de ustedes. En Pero la aquí educación, queremos emocionar también. En el criterio independiente. No sé, no quiero adelantarme, pero sí creo que ustedes tienen esa magnífica y gran responsabilidad de inyectarle ilusión, curiosidad a los estudiantes para que no cometan ese error. Porque sí, efectivamente, es extremadamente manipulable. Rosario Benítez Calderón. He entendido que no hay forma más efectiva que vender las cosas desde la verdad. ¿No ocurre con frecuencia que se anteponen los intereses económicos a esta realidad? Sí, pero ese interés económico se sobrepone en el día a día, ¿no? Yo creo que una vez más, si partes de la verdad y tú te crees lo que estás vendiendo, porque es verdad, independientemente de cualquier interés económico. Yo he estado en roles de asesor de empresas donde un vendedor me ha dicho algo similar y yo le digo, el buen vendedor es aquel que es coherente con sus valores. Y si sabe que el cliente no necesita ese producto, no se lo debe vender porque a la larga gana mucho más dinero y la empresa será mucho más rentable si tu filosofía es, en primer lugar, sostenible en el tiempo y, en segundo lugar, se base en aportar soluciones. Y las soluciones solo se pueden aportar en una base de la verdad. Hay muchas preguntas que hacen referencia, por cierto, a la campaña de Obama, campaña de Hillary, campaña de Trump. Usted ha dicho que hay un antes y un después precisamente de Obama. Sin embargo, detrás de Obama lo intentó Hillary y llegó Trump. Obama cambió las cosas, quizás hizo un buen uso en positivo, queremos pensar, evidentemente, porque contribuyó a cambiar el mundo, pero claro, después llega Trump con las mismas herramientas. ¿Podría ser precisamente un ejemplo del mal uso?
Yo no soy la fuente más objetiva, formé parte del Comité Nacional de Hillary y no esperen objetividad de mi parte en ese sentido, pero sí, efectivamente, yo creo que Donald Trump en ese sentido lo hizo, lo tuvo muy claro. Y me atrevería a decir otra cosa, ganó precisamente por saber apelar a los sentimientos, quizás, en mi opinión, más los sentimientos negativos. Donald Trump vende un mensaje populista. Claro, del miedo, del que no deja de ser un miedo, sentimiento, hablábamos claro. antes de quizás el ejemplo extremo de Hitler, no quiero decir con eso que los dos sean iguales, o sí. pero sí creo que apela al odio, apela a la superioridad racial, o sea, apela a los sentimientos más bajos de la persona, ¿no? Eso en primer lugar y me preocupa mucho. Pero al fin y al cabo de lo vemos aquí en España con movimientos ciudadanos nuevos, sin ponerles nombre y apellido, pero que nos deberían preocupar porque no están interesados en explicar algo complejo que requiere de análisis y de criterio independiente, están más interesados en apelar a los sentimientos y decir lo que quiere oír la persona sin verdaderamente tener detrás argumentos que a mí me preocupa. Pero al fin y al cabo, ¿en qué se basa? En que la gente está harta de los políticos tradicionales, está harta de los partidos tradicionales, que hay un distanciamiento entre el votante y la institución o el partido político. Y eso tiene mucho que ver, en mi opinión, un poco para concluir esa pregunta, tiene que ver con, por ejemplo, la falta de participación ciudadana, de sociedad civil, donde ustedes tienen un impacto directo. La gente tiene que volver a creer en la política, en el buen sentido de la palabra, porque la política es la forma más efectiva de cambiar el mundo, es la única que tenemos en un proceso democrático. Lo que no vale es salirte, lo que está pasando ahora en España, salirte de la ley o intentar tomar decisiones que no estén dentro de unos parámetros democráticos, pero desafortunadamente es la realidad con la que nos enfrentamos. Para terminar, Juan, Ana María González Esteban, de todas las emociones, una, quédate con una. Solo me quedo con una. Es difícil, ¿eh? Amor. Amor y amor. Y lo hemos visto y creo que es totalmente compatible con los valores de la Iglesia Católica, pero también lo es con el sentido común, con la lógica, con pensar en el futuro, con pensar en el mañana y sobre todo en pensar en el legado que le dejamos a nuestros hijos. Yo prefiero pensar que el próximo presidente de Estados Unidos, o mejor dicho, la próxima presidenta de Estados Unidos, sea una persona que apele a esos valores, a valores del amor, que eso significa ni más ni menos que apelar a lo que nos une a todos. Es cierto, cuando se quiere, cómo cambian las cosas, o cuando te quiere. Fíjese, una de las cosas, una confesión personal, cuando tuve mi primera hija, tengo dos, un niño después, uno de los grandes miedos era educarles, cómo hacerlo para no equivocarme. Y llegué a la conclusión de que lo que le iba a enseñar es a querer. Y así se le abrirían todas las puertas. Si yo la quería, mi marido la quería, su padre la quería, ella aprendería qué es el amor y lo daría a los demás. Y cuando uno quiere, se le quiere. Y creo que es un buen mensaje con el que terminar. Enseñemos a nuestros alumnos, a nuestros chicos a querer, querámoslos, por supuesto, y despertemos en ellos emociones para descubrirles el mundo y que sean críticos. Ese es el gran reto. Evidentemente es súper importante poder distinguir esa posverdad de la proverdad, que es un gran reto que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Juan, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos.